Hola, este es nuestro video de termodinámica. Hoy hablaremos de Rankine con recalentamiento. Los integrantes son Diana, Luis, Jennifer y Leslie. Veamos primero algunos fundamentos teóricos. Para conocer el fundamento del ciclo de Rankine con recalentamiento, vamos a empezar viendo las desviaciones que presenta el ciclo de Rankine ideal. En el gráfico podemos observar las líneas continuas que representan un ciclo de Rankine ideal, mientras que las discontinuas un ciclo de Rankine real. Vemos que la diferencia entre uno y otro es que el área encerrada dentro del ciclo es menor en el real. Esto quiere decir un menor trabajo realizado, lo que implica una menor eficiencia. Se mencionan dos formas principales para hacer de este método más eficiente en la vida real. Uno de ellos es el sobrecalentamiento en la caldera, que por condiciones metalúrgicas no es viable. Y por otro lado, está la disminución de la presión dentro de la turbina. Y aquí es donde entra el concepto de recalentamiento. El problema de tener vapor húmedo en la turbina es el desperfecto que ocasiona sobre los álabes del equipo. Si bien en la actualidad el ciclo de recalentamiento no se hace con el objetivo de mejorar la eficiencia, la caída de presión es inevitable, lo que provoca disminución de la calidad del fluido y el consecuente aumento de la humedad, por lo que este proceso tendrá como objetivo disminuir al máximo posible la humedad dentro de la turbina para evitar así el desperfecto que ésta ocasiona. Ahora veremos el recorrido del fluido, empezando desde el estado 1. Aquí vamos a tener a un líquido saturado que entra a la bomba. Este trayecto de 1 a 2 se produce una compresión isentrópica y por tanto la presión aumenta. Tenemos que en el punto 2 es un líquido comprimido que entrará a la caldera para hacer el fluido de trabajo. Por ello, aquí entrará calor de manera que podamos tener en el punto 3 un vapor sobrecalentado que ingresará a la turbina por una expansión isentrópica, con el objetivo de realizar trabajo. Aquí viene el problema, pues la calidad de vapor disminuido por la entrega de energía en la primera turbina genera mayor humedad, lo que afectaría a la turbina de baja presión. Por esto, antes de que llegue a esta segunda turbina, se recalienta la mezcla saliente de la primera turbina, es decir, el punto 4, donde la mezcla se direcciona nuevamente a la caldera para salir por el punto 5 como vapor sobrecalentado, y esto realizado a una presión constante. Así, esto va directo a la turbina de baja presión y por una expansión isentrópica disminuye la presión y llega al punto 6 como una mezcla que irá al condensador para terminar el cambio de fase al líquido saturado, donde llegará a la bomba otra vez para repetir el ciclo. Ahora veremos el balance energético. Ahora se va a realizar el balance energético a esta instalación. Para ello vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos en régimen estacionario, que dice que la suma de potencias entálpicas que sale del sistema abierto menos la suma de las potencias entálpicas que entran en el sistema es igual a la potencia térmica transmitida al entorno, menos la potencia útil intercambiada con el entorno. Cuando se aplica esta ecuación a cada uno de los elementos de la instalación tenemos que el trabajo de la turbina va a ser igual al trabajo que realiza la turbina de alta presión H3 menos H4 más el trabajo de la turbina de baja presión, que es igual a H5, que es la entalpía de entrada, menos H6, que es la entalpía de salida. Eso se puede hacer así porque la turbina es adiabática, por lo tanto en esta ecuación se elimina el calor. En el trabajo de la bomba, que también por ser adiabática el término de potencia térmica se anularía. Entonces se calcula como H2, la entalpía de salida, menos H1, que es la entalpía de entrada.
Hallando el balance energético en los dos intercambiadores de la central de vapor, darían que la potencia intercambiada con el entorno es nula, por lo tanto, el calor en la caldera va a ser igual a la primera vez que pase el fluido de 2 a 3, H3 menos H2, más la segunda vez que pase en el recalentamiento, H5 menos H4. Y en el calor de que se desecha en el sumidero, en el condensador, es igual a H6 menos H1. En este gráfico vemos que en uno vapor sobrecalentado entra una primera etapa de la turbina, que es la turbina de alta presión. Aquí se empieza a expandir y a una presión intermedia en 2. El vapor vuelve a ingresar a la caldera donde ocurre el recalentamiento. Este ahora entra a una turbina de baja presión en 3, donde se sigue expandiendo. El vapor sale como una mezcla en 4, pero a una baja presión, y entra al condensador, donde se pierde calor hacia un sumidero hasta que a la salida del condensador en 5 tenemos líquido saturado a presión baja. Por medio de la bomba elevamos ese líquido hasta un líquido comprimido a la presión de la caldera, que es una presión alta, y finalmente de 6 a 1 se convierte en un líquido comprimido a un vapor sobrecalentado en 3 nuevamente, para seguir el ciclo. Ahora, resolvamos un par de problemas. Problema 1. Considera una planta termoeléctrica de vapor de agua que opera en el ciclo Rankine con recalentamiento. La planta mantiene la caldera a 5 MPa, la sección de recalentamiento a 1,2 MPa y el condensador a 20 kPa. La calidad de vapor húmedo a la salida de ambas turbinas es de 96%. Determina la temperatura a la entrada de cada turbina y la eficiencia térmica del ciclo. Bien, este es el esquema del ciclo que se nos presenta en este problema. Nos piden hallar la temperatura antes de la entrada a la turbina, es decir, nos pide la temperatura en el estado 3 y también en el estado 5. También nos pide la eficiencia térmica del ciclo. Para ello vamos a hallar todas las entalpías. Un dato que nos da el problema es que a la salida de la turbina hay una calidad del 96%. Esta calidad se va a ver en el estado 4 y en el estado 6. Vamos a repasar un poco este ciclo. Del estado 1 al estado 2 lo que vemos es una compresión isentrópica. De 2 a 3, la adición de calor. De 3 a 4, expansión isentrópica. De 4 a 5, el recalentamiento como tal. De 5 a 6, otra expansión isentrópica. Y por último, de 6 a 1 vemos la salida de calor. Recordar que la caldera y el condensador trabajan a temperatura constante, es decir, presión de 6 es igual a presión de 1. Presión de 2 es igual a la presión de 3. Teniendo en cuenta esto, continuamos. Resolución. Vamos a comenzar por el estado 6 por conveniencia. Del estado 6 conocemos su presión y también la calidad. La calidad es del 96% según dato del problema. Con esto podemos utilizar las tablas de vapor y tener lo siguiente. Anotamos entropía y también entalpía de líquido saturado y también de mezclas. Vamos a aplicar la siguiente fórmula, de las cuales tenemos todos los datos, solamente vamos a reemplazar y así poder hallar la entropía 6, que es 7,6242 kJ por kilogramo Kelvin. De la misma forma para la entalpía 6, que es igual a la entalpía de líquido saturado más la calidad por la entalpía de la mezcla. Reemplazamos todos los datos y tenemos que la entalpía 6 es igual a 2514.62 kJ por kilogramo. Ahora el estado 5. Del estado 5 conocemos su presión, también su entropía, que es la misma de la entropía 6, ya que de 5 a 6 tenemos una expansión isentrópica. Con estas dos propiedades utilizamos las tablas de vapor y bueno, conocemos que el estado 5 es vapor sobrecalentado. Con esta entropía vamos a hallar las temperaturas, la temperatura y también la entalpía, pero no lo vamos a encontrar de forma directa. Por ello vamos a interpolar. Interpolamos la entropía y la temperatura con esta fórmula y tenemos que 480 grados Celsius es la temperatura 5.
Y para la entalpía 5 hacemos lo mismo, interpolamos y tenemos que es 3438.21 kJ por kilogramo. Del estado 4. El estado 4 es muy similar al estado 6 porque tenemos su presión y también tenemos la calidad del 96%. Usamos las tablas de vapor, anotamos los valores de la entropía, de la entalpía, para así poder aplicar la siguiente fórmula, que es la misma que utilizamos anteriormente. Tenemos todos los datos, reemplazamos y tenemos que la entropía en 4 es de 6.3495 kJ por kilogramo Kelvin. Lo mismo hacemos para la entalpía 4. Reemplazamos todos los datos y tenemos que la entalpía 4 es igual a 2704.31 kJ por kilogramo. Ahora el estado 3, de igual forma, es similar al estado 5. Tenemos presión, tenemos entropía, que es igual a la entropía 4, ya que de 3 a 4 tenemos una expansión isentrópica. Entramos a las tablas de vapor y el estado 3 viene a ser vapor sobrecalentado. Vamos a buscar la temperatura y la entalpía. No la encontramos de forma directa, así que vamos a interpolar. Interpolamos y tenemos que la temperatura 3 es igual a 328.8 grados Celsius. Lo mismo para la entalpía 3, que vendría a ser 3008.34 kJ por kilogramo. Bien, hasta este punto hemos podido darle respuesta a la primera interrogante, que era las temperaturas antes de entrar a las turbinas, es decir, la temperatura 5 y la temperatura 3, que ya ha sido resuelta. Ahora solamente nos falta la eficiencia térmica. Del estado 1 sabemos que es un líquido saturado, con presión de 20 kPa. Vamos a tablas y la temperatura 1 vendría a ser la entalpía, la entalpía 1 vendría a ser la entalpía del líquido saturado, que es 251.42 kJ por kilogramo. De esta misma hallamos su volumen específico para poder utilizarlo en el estado 2. El estado 2 vamos a utilizar esta ecuación, entalpía 2 menos entalpía 1, que viene a ser el trabajo de la bomba, y volumen específico por presión 2 menos presión 1, que también viene a ser el trabajo de la bomba. Se igualan, vamos a despejar la entalpía 2, tenemos todos los datos y solamente vamos a reemplazar. Reemplazamos y tenemos que la entalpía 2 es de 256.48 kJ por kilogramo. Bien, ahora sí tenemos todas las entalpías y con ello vamos a hallar la eficiencia térmica. Comenzamos hallando el calor de entrada, que es igual al calor primario más el calor de recalentamiento. El calor primario es este que viene por aquí, de 2 a 3, y el calor de recalentamiento es el que viene de 4 a 5. Reemplazamos datos, ya que el calor primario es entalpía 3 menos entalpía 2 más calor de recalentamiento, que es entalpía de 5 menos entalpía de 4. Y tenemos el siguiente valor. Ahora vamos a hallar el calor de salida, que lo encontramos por el condensador, que es de 6 a 1. Entonces reemplazamos. Entalpía de 6 menos entalpía de 1 vendría a ser igual a lo siguiente, 2263.2 kJ por kilogramo. Tenemos calor de salida, calor de entrada, podemos tener trabajo neto. Entonces hacemos diferencia y tenemos que trabajo neto es igual a 1222.56 kJ por kilogramo. La eficiencia térmica es trabajo neto sobre calor de entrada. Reemplazamos y tenemos que la eficiencia térmica viene a ser 35.1%. Es así que le damos solución a este problema. Bueno, continuando con el ejercicio número 2, nos dice: una planta termoeléctrica de vapor de agua genera una potencia de 8500 kW, la cual opera en el ciclo de Rankine ideal con recalentamiento. La planta mantiene
la caldera a 20 megapascales. Por otro lado, la sección de recalentamiento se mantiene a 842 kilopascales y el condensador a 50 kilopascales. La calidad de vapor húmedo a la salida de la turbina de alta y de baja presión es del 90%. Se requiere que la eficiencia de la planta sea mayor al 30%. Determine el flujo másico y la temperatura a la entrada de cada turbina bajo esas condiciones de operación. Aquí obviamente siempre vamos a tener que hacer un análisis del gráfico temperatura, entropía específica. Podemos notar que la gráfica es parecida al ciclo de Rankine ideal con variaciones a partir del punto 3, donde hay un enfriamiento y un recalentamiento. Enfriamiento en el punto 4, en el punto 5 hay un recalentamiento, que tenemos la fase de vapor sobrecalentado, y vuelve a la fase de líquido mezcla con una disminución de la temperatura por el calor de salida que sucede en el condensador. Aquí tenemos la gráfica, podemos observar, tenemos otra propiedad que la presión en 2 va a ser igual a la presión en 3, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 6, la temperatura en 1 va a ser igual a la temperatura en 6, la entropía, ya que es un proceso en esta parte es isentrópico, la entropía en 5 va a ser igual a la entropía en 6. Continuando con la resolución del problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Los datos. Tenemos el trabajo generado, la potencia generada es de 8.5 megawatts. La calidad tanto en el punto 4 como en el punto 6 es de 0.90%, perdón, 0.90 o 90%, que también podría ser la calidad. El fluido con el que se está trabajando es agua y necesitamos una eficiencia térmica mayor al 30%. Las ecuaciones que se necesitan para el desarrollo de este problema son las siguientes. Trabajo en la bomba es igual a volumen específico 1 por la diferencia de presión en 2 menos la presión en 1. El trabajo neto tenemos que es el trabajo total de las turbinas menos el trabajo de la bomba. El calor de entrada, que es el que tenemos, vamos a tener calor de entrada en el punto para el recalentador, tanto en el punto 3, 2 y 5 y 4 tenemos la entalpía en 3 menos la entalpía en 2 más la entalpía en 5 menos la entalpía en 4. Calor de salida obviamente lo tenemos en el condensador, que es la entalpía en 6 menos la entalpía en 1. Para hallar la eficiencia térmica tenemos la siguiente fórmula: 1 menos el calor específico de salida sobre el calor específico de entrada. Para obtener el trabajo o la potencia generada tenemos que es igual al flujo másico por el trabajo neto. Para el estado 1 tenemos dos datos, tenemos que la fase y la presión, tenemos que es líquido saturado y la presión la tenemos a 50 kilopascales. Vamos a nuestra tabla de vapor para agua saturada, entrada por presiones, y podemos ver los siguientes datos: la temperatura, la entalpía para el fluido ya que es un líquido saturado, el volumen específico y la entropía para el fluido en líquido saturado. Continuando con el estado número 2, para el estado número 2 tenemos los siguientes datos. Sabemos que es líquido comprimido y que la presión se encuentra a 20.000 kilopascales. Para el estado número 2 vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es el trabajo de la bomba es igual a volumen específico 1 por la diferencia de la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1. Como ya hemos hallado el volumen específico 1 y tenemos las presiones, desarrollamos y nos va a dar que el trabajo en la bomba es igual a 20.5485 kJ por kilogramo. Ahora, anteriormente también tenemos que el trabajo era igual a la entalpía en 2 menos la entalpía en 1. Ordenamos esa ecuación y tenemos que la entalpía en 2 es igual al trabajo en la bomba más la entalpía en 1. Desarrollamos y tenemos que la entalpía en 2 es igual a 361,0885 kJ por kilogramo. Con este dato de la entalpía nos vamos a anotar los datos, ¿no? Tenemos que la entalpía en 2 es igual a 300. Obtenemos la entalpía en 2, que es 361. Tenemos el volumen específico, que es igual al volumen específico anterior.
por propiedad y la entropía en 2 es igual a la entropía en 1. Continuando con el estado número 3. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el estado número 3? No sabemos la fase, porque podría estar en vapor saturado o vapor sobrecalentado. Tenemos la presión, pero tenemos la propiedad de que la entropía en 3 es igual a la entropía en 4. Por lo tanto, nos vamos al estado 4 y en el estado 4 tenemos que la fase es una mezcla. Tenemos la presión y tenemos la calidad. Vamos a trabajar con estos dos datos, con presión y calidad. Vamos a la tabla de entrada por presiones. Nos damos cuenta que no tenemos esa presión, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una interpolación. Por interpolación vamos a tener los datos a la siguiente presión, ¿no? Que es 842 kilopascales. Vamos a interpolar la presión, los datos de la presión en 800 y 850 kilopascales. Desarrollamos y obtenemos los datos de las propiedades, ¿no? Tanto la entalpía, volumen específico, entropía y temperatura. Y ahora, ¿cómo trabajamos con la calidad? Con la calidad, según fórmula, vamos a trabajar de la siguiente manera. El volumen específico en 4 es igual al volumen del fluido más la entalpía por el volumen de la mezcla en 4. Así obtenemos el volumen específico para el estado 4. Lo mismo hacemos con la entropía. Utilizamos los datos de la tabla y la calidad. Para la entalpía igual, los datos de la tabla y la calidad. Ahora, ¿cómo definimos el estado? Viendo las entropías, los límites de la entropía nos dice que para fluidos es 2,066 y para gases 6,6442. Como podemos darnos cuenta, este valor se encuentra entre esos dos, así que la fase de este estado sería una mezcla líquido-vapor. Continuando, en el estado 3 tenemos la fase que es vapor sobrecalentado. Tenemos la presión, que por propiedad la presión en 3 es igual a la presión en 2 y esta es igual a 20.000 kilopascales. Obviamente también tenemos la propiedad de la entropía en 3 es igual a la entropía en 4. Y tenemos la temperatura. Vamos a hallar la temperatura, el volumen específico y la entropía. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer una interpolación. ¿Por qué? Porque tenemos, tenemos la presión que es 20 megapascales, pero la entropía no es ni 6.14 ni 6.33, se encuentra al medio. Por lo tanto, como se encuentra al medio, vamos a hacer una interpolación y nos va a dar los siguientes datos, ¿no? Nos va a dar la entropía, nos va a dar el volumen específico y la temperatura. Ahora, para el cálculo del estado número 5 tampoco sabemos la fase, sí conocemos las presiones y tenemos la propiedad de que la entropía en 5 es igual a la entropía en 6. Por lo tanto, vamos a calcular los datos del estado 6 de la siguiente manera. Tenemos la fase que es una mezcla, tenemos la presión que es igual a la presión en 1, 50 kilopascales, tenemos la calidad. Con la calidad y con nuestras fórmulas vamos a trabajar lo demás. Vamos a nuestras tablas, entrada por presión, 50 kilopascales, y con los datos vamos a reemplazar. Para el volumen específico tenemos el dato del volumen del fluido por la calidad por el volumen de la mezcla. Igual para la entropía hacemos lo mismo, vamos a la entropía en el fluido por la calidad por el volumen, la entropía de la mezcla. Y lo mismo hacemos para la entalpía y vamos a obtenernos todos los datos que queríamos obtener utilizando los datos de tabla y los datos de nuestra calidad, los datos de la calidad, ¿no? Continuando, para el estado 5 ya hemos hallado la entropía en 6, por lo tanto tenemos la entropía en 5, tenemos la presión, por propiedad la presión en 5 es la presión en 4, y tenemos la fase que es vapor sobrecalentado. Con esto primero realizamos una extrapolación. ¿Por qué? Porque nuestra presión es 842 kilopascales y en tablas no hay 842 kilopascales. Vamos a hacer una extrapolación de primero con esta entropía en 0.8 megapascales y realizamos la extrapolación, tenemos los datos, luego vamos a hacer una extrapolación para 1 megapascal con la misma entropía
manteniendo entre 200 y 250, que se encontraría acá. Nuestra entropía es 6.94, ¿no? Después de realizar la extrapolación a 1 megapascal, recién podemos interpolar. Entre 1 megapascal y 0.8 megapascales se debe encontrar 0.842 megapascales. Con esta interpolación vamos a obtener nuestros datos para el estado número 5. Vamos a obtener temperatura, el volumen específico, la entropía, que ya la teníamos. Ahora, pasamos al análisis de energía. Tenemos que el trabajo neto es igual al trabajo neto de la total de la turbina menos el trabajo de la bomba. Recordemos que son dos turbinas, por lo tanto va a haber diferencia de entalpía. Vamos a realizar diferencia de entalpía en el punto 3 y 4, diferencia de entalpía en el punto 5 y 6, menos el trabajo de la bomba, que es una diferencia de entalpía del punto 2 en el punto 1. Con los datos que hemos obtenido a lo largo del desarrollo de nuestro ejercicio, podemos desarrollar fácilmente esto, que nos va a dar el trabajo neto es igual a 1185.3045 kJ por kilogramo. Este es el trabajo neto específico. Ahora, si nosotros queremos hallar el flujo másico, como tenemos la potencia generada total, lo que vamos a hacer es solamente una pequeña modificación en nuestra ecuación, que era la potencia es igual al flujo másico por el trabajo neto, que ya tenemos acá como dato. Como nos piden el flujo másico, igualamos, el flujo másico es igual a la potencia sobre el trabajo neto que tenemos acá. Como dato inicial teníamos que la potencia era 8500 kJ por segundo, lo dividimos entre nuestro trabajo neto específico y nos va a dar que el flujo másico es de 7,1711 kilogramos por segundo. Ahora, para hallar la eficiencia del ciclo tenemos que hacer un cálculo de lo que son los calor de entrada y calor de salida con las entalpías respectivamente, ¿no? Tenemos que la entalpía para el calor de entrada, entalpía 3 menos entalpía 2, más la entalpía 5 menos la entalpía 4, nos va a dar este valor, que es 3259.5445 kJ por kilogramo. Lo mismo hacemos para hallar el cálculo del calor específico de salida, es entalpía 6 menos entalpía 1. Calor de salida vendría a ser igual a 2074.16 kJ por kilogramo. Con estos datos podemos calcular la eficiencia del ciclo con nuestra fórmula, que era eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Esto con los datos obtenidos de acá nos va a dar que es igual a 0.3637, que en porcentajes vendría a ser 36.37%. Vendría a ser la eficiencia térmica mayor al 30% que se da en nuestro ciclo de Rankine con recalentamiento. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.